para llegar a ti como una bendición, para abrir tus alas al amor de Dios. Irradia. Un proyecto de la Oficina de Medios de Comunicación Social de la Arquidiócesis de Santiago de Cuba. Saludos a todos los que nos acompañan en este día en que venimos a compartir la fe con nuestra comunidad. Bienvenidos a este encuentro fraternal con la Iglesia toda, como cuerpo místico de Jesús. Irradia está contigo, irradiando la fe. A comprender y a recordar que les decía, el mundo no lo reconoce ni lo ve, mas estará siempre en sus vidas. El que me ama guardará mis mandatos y palabra, permanezcan en mi amor, como yo en el que me envió. Junto al Padre yo vendré a morar en quien me ama, como el Padre lo amaré, y a Él me manifestaré. A todos les doy mi paz, que es distinta a la del mundo. Es la paz que da sembrar el amor donde está oculto. Restituyan al caído y den perdón para hacer un mundo nuevo. En mí tendrán la confianza y el valor de anunciar el nuevo reino. El que me ama guardará mis mandatos y palabra, permanezcan en mi amor, como yo en el que me envió. Junto al Padre yo vendré a morar en quien me ama, como el Padre lo amaré, y a Él me manifestaré. Poco tiempo marcharé, mas me verán pues estoy vivo. Vuelvo a mi Padre, alégrense. Es más que yo que soy su hijo. Aunque me voy no queden tristes, volveré. Lo digo cuando aún no ha ocurrido, para que alegres por creer todos estén, al volver a reunirnos. El que me ama guardará mis mandatos y palabras, permanezcan en mi amor, como yo en el que me envió. Junto al Padre yo vendré a morar en quien me ama, como el Padre
En esta mañana nos acompaña el Padre Rafael Ángel López Silvero, párroco de la Santa Basílica Iglesia Metropolitana Catedral de Santiago de Cuba. Con voz de júbilo, anúncienlo, que se oiga, que llegue a todos los rincones de la tierra. El Señor ha liberado a su pueblo, aleluya. Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con incansable amor estos días de tanta alegría en honor del Señor resucitado, y que los misterios que hemos venido conmemorando se manifiesten siempre en nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre. Por lejos que parezca, es siempre una alegría y un gozo poder compartir con ustedes este pedacito de la mañana, domingo 6 de Pascua. Estamos ya bien adelantados en este tiempo pascual en que conmemoramos de manera particular la resurrección del Señor. El Señor que se nos presenta como la resurrección que han vencido el mal y la muerte. Se nos presenta como el buen pastor que conoce a sus ovejas y sus ovejas lo conocen, y por eso cuando oyen su voz lo siguen, como la puerta del rebaño, a través de la cual tenemos que pasar para podernos encontrar en el camino del bien, de la verdad y de la vida eterna. Esta Pascua en que el Señor se nos presenta como el camino, la verdad y la vida, el único camino. Él nos ha rescatado, nos ha redimido al precio de su sangre derramada y de su vida entregada por nosotros. Caminamos ya profundamente en este tiempo de Pascua y es tiempo también para preguntarnos cómo la estamos viviendo. ¿Estamos viviendo la Pascua con alegría y con gozo a pesar de las dificultades de la vida? ¿Estamos viviendo esta Pascua con esperanza? La esperanza que es Cristo, que es nuestra esperanza, que es nuestro camino. La estamos viviendo realmente como hombres y mujeres resucitados, testigos del Señor, para con aquellos que aún viven en la tristeza, en el dolor, en la soledad, porque piensan que nadie los tiene en cuenta, que nadie los escucha, que a nadie le importan sus problemas y sus dolores. Estamos viviendo de tal manera que podamos llevarle ese anuncio de esperanza. No estamos solos, el Señor está con nosotros. Él nos lo ha prometido: estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Y nos ha prometido más: el mal no triunfará. Aprovechemos este tiempo de Pascua que nos queda, aunque no es solo el tiempo de Pascua, esto es para vivirlo durante todo el año, todos los días, toda la vida, hasta que el Señor venga a buscarnos para llevarnos a ese lugar que ha preparado para nosotros. Pero aprovechemos este tiempo de manera particular, nos quedan hermosas celebraciones por delante. Aprovechemos para sentir el gozo en nuestro corazón de la presencia del Señor resucitado en nuestra vida. En la misa de hoy se nos informa sobre la expansión inicial de la Iglesia, porque el diácono Felipe ha conquistado para la nueva fe la región de Samaria, y los apóstoles Pedro y Juan fueron a confirmar a la comunidad y a conferir a sus miembros el Espíritu Santo. Así nos lo narra la primera lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8, versículos del 5 al 17. Por su parte, San Juan, en el Evangelio, nos recuerda que Jesús rogó al Padre para que el Espíritu de la verdad estuviera siempre con quienes lo aman y cumplen sus mandamientos. Mientras que San Pedro, en su primera carta, en el capítulo 3, versículos del 15 al 18, nos exhorta a vivir el misterio pascual de Cristo, que murió en su cuerpo y resucitó glorificado. El Evangelio de hoy está tomado del evangelista San Juan, en el capítulo 14, versículos del 15 al 21. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si me aman, guardarán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre que les dé otro Paráclito, que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad,
El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen porque habita con ustedes y está en ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Y prosiguió diciendo: Dentro de poco el mundo no me verá, pero ustedes me verán y vivirán, porque yo sigo viviendo. Entonces sabrán que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. ¿De veras amamos a Jesús? Esta pregunta es fundamental en la vida de todo cristiano. Es fundamental en nuestra vida diaria, en nuestra vida constante, también de manera particular en nuestra vida espiritual. La vida espiritual que sostiene nuestro vivir de cada día. Pregunta fundamental en la vida de todo cristiano, porque para amar a Jesús primero tenemos que conocerlo, porque nadie ama lo que no conoce. ¿Qué estamos haciendo para conocerlo cada día más? No basta escuchar en la misa la lectura de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en la Carta de los Apóstoles, ahora en Pascua, en los Hechos de los Apóstoles, en el Evangelio, en los 4 Evangelios, el de San Juan y los sinópticos Mateo, Lucas y Marcos. Hace falta escucharla, no solo oírla, escucharla, atender a la explicación que el sacerdote o el diácono o alguien de la comunidad preparado para eso nos da de estas lecturas. Hace falta abrir el corazón, escucharla con el corazón, dejar que se nos llene el corazón de la palabra de Dios, porque es donde lo vamos a conocer. Y efectivamente no amamos lo que no conocemos, y por supuesto no servimos lo que no amamos. No somos capaces de sacrificarnos por lo que no amamos, porque conocemos. Entonces, en el Evangelio de hoy, el Señor nos dice: el que me ama cumplirá mi palabra, cumplirá mis mandamientos. Pero ¿cómo podemos cumplirlo si no los conocemos? A veces nos parece que sí, sobre todo a los cristianos de toda la vida, que un día en el catecismo aprendimos los 10 mandamientos, quizás nos tocó aprender los mandamientos de la iglesia, que no sé si ya se enseñan todavía, pero los vivimos. No es solamente conocerlos, es vivirlos, aplicarlos con la fuerza de Dios, con la fuerza del Espíritu Santo. Porque vivir conforme a la palabra de Dios, vivir conforme a los mandamientos de Dios, es difícil. Siempre ha sido difícil y siempre será difícil. Cada día, en nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestro trabajo, en la escuela, en la calle, se nos hace difícil vivir los mandamientos. Sobre todo el gran mandamiento, el mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y ese mandamiento que no siempre tenemos presente, pero que está en el Evangelio: amen a sus enemigos. Qué importante es eso. ¿Cuánto lo necesitamos? Entonces tenemos que estar atentos para conocer la palabra de Dios cuando la escuchamos y guardarla en nuestro corazón para poder vivir conforme a ella, que es difícil, vuelvo a repetir, pero que el Señor nos da la fuerza y la gracia del Espíritu Santo para poderla cumplir. Con nuestras solas fuerzas no podemos, pero con la fuerza de Dios sí. Y Dios no nos pide nada para lo cual no nos dé la fuerza y la gracia suficiente y necesaria para poderla cumplir. Entonces, si nos dejó el mandamiento de amarnos los unos a los otros, si nos pidió que nos amáramos incluso a nuestros enemigos, si el Señor nos dejó en el Antiguo Testamento los 10 mandamientos, es porque podemos cumplirlo con su gracia y con su fuerza. Por eso, en la primera lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, Pedro y Juan van a Samaria para confirmar a sus hermanos que han acogido la fe
pidiendo que sobre ellos se derrame la gracia del Espíritu Santo. Porque ahí van a encontrar la fuerza para, en medio de tantas dificultades, no pensemos que dificultades tenemos solo nosotros. Los primeros cristianos tuvieron grandes dificultades que superar. Las dificultades cotidianas, la de la vida, la de vivir cada día. Pero la dificultad de vivir como cristiano, de dar testimonio de Cristo, nunca ha sido fácil para los cristianos vivir su fe y nunca lo será si somos fieles a la fe que profesamos, si somos fieles a Cristo, si queremos vivir conforme a su palabra. Ya se lo dijo el anciano Simeón a la Virgen, está puesto para que muchos caigan y se levanten, será signo de contradicción. Pero en el Señor encontramos la fuerza y la alegría de los primeros cristianos, de aquellos que entregaron su vida y fueron cantando al martirio, porque esperaban una vida más allá de esta vida, porque esperaban encontrarse con el Señor, porque mucho antes de que Santa Teresa de Jesús lo pusiera en esas bellas palabras, ellos: morimos porque no morimos, y muero porque no muero, porque tan alta vida espero que muero porque no muero. Y no se trata de un conocimiento meramente intelectual, sino de tener la experiencia de tratar con el Señor, de cultivar nuestra amistad con el resucitado, porque Cristo no es un ser imaginario, no es una teoría ni un invento, es alguien, el Verbo de Dios encarnado, el Hijo único de Dios, vivo y real, a quien tenemos que buscar como se busca un tesoro, aunque Él siempre se hace el encontradizo, como lo hizo con los discípulos de Emaús. Es tiempo de preguntarnos: ¿amo al Señor? Y la respuesta está en preguntarnos también: ¿cumplo sus mandamientos? Y la respuesta está en preguntarnos: ¿pero sé cuáles son los mandamientos? Y si los sé, los he rezado, los he meditado, los he acogido, he invocado el Espíritu Santo para que me dé la fuerza, a pesar de mi fragilidad y de mi debilidad, para esforzarme por vivir cada día conforme a los mandamientos del Señor, siendo así su testigo en medio de nuestros hermanos, que así el Señor nos lo conceda. Enséñanos, Señor, a amar y a guardar tus mandamientos. Danos un corazón obediente a la palabra de Dios. Si me aman, cumplirán mis mandamientos, dice el Señor, y yo rogaré al Padre y Él les dará otro abogado que permanecerá con ustedes para siempre. Aleluya. Enséñanos, Señor, a orar, meditando tu palabra, y que en nuestro corazón permanezca tu mensaje de amor. Enséñanos a buscar la verdad, la esperanza, a vivir en libertad, con alegría, la vida eterna.
Tiempo para la oración. Jesús revela su identidad en una serie de afirmaciones que inician con yo soy. Por ejemplo, yo soy el pan de vida, Juan 6:36. Yo soy la luz del mundo, Juan 8:12. Yo soy la puerta por la que deben entrar las ovejas, Juan 10:7. Yo soy el buen pastor, Juan 10:11. Yo soy la resurrección y la vida, Juan 11:25. Yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. Yo soy la vid verdadera, Juan 15:5. En una discusión sobre su identidad, 2 veces Jesús dice simplemente, yo soy, empleando las mismas palabras con las que Dios se reveló a Moisés en la zarza ardiente. Juan 8:24, Éxodo 3:14. Los líderes judíos, en lugar de aceptar la revelación de Jesús sobre sí mismo, se escandalizaron porque se estaba igualando con Dios. Profundiza en cada nombre simbólico que se da a sí mismo Jesús. ¿Qué respuesta despierta en ti cada uno? Medita en la identidad de Jesús cuando se revela como Yahvé, yo soy, indicando que es uno con Dios para sentir la fuerza de esta afirmación. Indicando que es uno con Dios. Para sentir la fuerza de esta afirmación, lee Deuteronomio 32:39, Isaías 43:11 y sobre todo Juan 1:1. Pero hermanos, confiados en que el Señor siempre nos escucha y siempre nos responde, le presentamos nuestras súplicas. A cada petición responderán, Jesús resucitado, escúchanos. Jesús resucitado, escúchanos. Para que la celebración de la resurrección de Cristo convierta a la Iglesia en mensajera de esperanza y de paz, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Para que los gobernantes trabajen por la justicia, la prosperidad y la unidad, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Para que los enfermos, los pobres y todos los que sufren experimenten la fuerza de Dios y reciban la ayuda que necesitan, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Para que quienes recibieron en esta Pascua el bautismo, la comunión y la confirmación sean sostenidos siempre por la gracia del Espíritu Santo, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por todos los difuntos, de manera particular aquellos que nadie recuerda en sus oraciones, para que perdonadas sus faltas el Señor los acoja en su descanso, roguemos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Para que cada uno de nosotros, renovados por la resurrección de Cristo, anuncie a todos la esperanza que nos sostiene, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Escucha, Padre Santo, estas súplicas y aquellas que han quedado en nuestros corazones, pero que tú conoces. Te las presentamos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. La cita bíblica para esta semana está tomada del Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 23. El que me ama, cumplirá mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a él. Tengamos esta cita bíblica en un lugar visible de nuestra casa en la medida de lo posible, para que todo el que entre y salga la pueda leer. Pero más allá, oremos con ella, meditemos esta palabra, la palabra del Señor, y si lo podemos hacer en familia, mucho mejor. Como siempre les digo, recuerden que la familia que reza unida, permanece unida. Que tengan todos un feliz domingo, que puedan descansar, por supuesto, es tan necesario, que puedan compartirlo con la familia, tan necesario también. A veces durante la semana no podemos hacerlo, tenemos tantas cosas, tantas tendencias,
y entonces pues no tenemos tiempo para sentarnos, para escucharnos, para reírnos, para llorar juntos, porque también, pero no solo para llorar, sino también para reírnos juntos, para disfrutar los unos de los otros. Sin olvidarnos de nuestros amigos, de todos, pero de manera particular aquellos que por cualquier razón, cualquier motivo, están lejos de su familia está lejos de ellos y necesitan, como necesitamos todos, ese calor familiar. Y nosotros podemos dárselo, pues démoslo abundantemente. Mientras más lo demos, más se va a multiplicar. Y acordarnos también de aquellos que están en sus casas, que quizás no son amigos, son conocidos, personas que pasamos por la puerta de su casa y si la vemos le decimos hola, pero quizás ya porque son ancianos, porque están enfermos, por cualquier razón están solos en sus hogares y también necesitan alguien que lo escuche, alguien que comparta con ellos, alguien que les haga sentir que están vivos y que importan. Entonces, miremos a nuestro alrededor y los vamos a encontrar y podemos dedicarle un ratico de nuestro tiempo. Eso sí no nos va a faltar. Quizás bienes materiales para compartir, sí, pero nuestro tiempo, nosotros mismos, eso lo podemos dar abundantemente. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Les ha hablado el Padre Rafael Ángel de la Catedral de Santiago de Cuba. Hasta la próxima, si Dios quiere. Con mucho gusto hemos realizado este programa para ustedes desde la Oficina de Medios de Comunicación de la Arquidiócesis de Santiago de Cuba. Guión, grabación, edición y montaje, Eric Guevara Correa. Dirección General, María Caridad López Campistruz. Fuimos sus locutores y actores, Michael Eduardo Y Adelaida Pérez Pum. Somos la voz de la Iglesia Católica Santiaguera que se levanta para estar contigo. Irradia. Tú eres Dios, una tierra prometiste, iluminas los senderos, contemplamos hoy la gloria que se manifiesta aquí. Desde el cielo nos enviaste la promesa que da vida, alimento que nos sacia esta hambre y sed de ti. Es la fuente de la gracia, es Jesús Eucaristía, entregado por nosotros como una ofrenda de amor. Inclinándote escuchaste nuestras voces suplicantes y por compasión nos diste a tu Hijo en la cruz, a tu Hijo en la cruz, a tu Hijo en la cruz. Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros, ten piedad. Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros, ten piedad.